Dicen que el pasado es un fantasma que nunca deja de acechar, que se esconde en las sombras esperando el momento más inoportuno para aparecer y desbaratar la frágil estabilidad del presente. Para Yevgenia Lavrentieva, ese fantasma tenía nombre, rostro y una historia de abandono que había marcado su vida con una cicatriz invisible pero profunda. Nunca imaginó que, justo un día antes de su propia boda, el destino decidiría jugar una de sus cartas más crueles. La escena parecía sacada de una película de suspense, pero el frío que recorrió su espalda era dolorosamente real. Allí estaba ella, parada frente a la entrada de su oficina, con la mente llena de listas de invitados, arreglos florales y la ansiedad típica de una novia, cuando sus ojos se cruzaron con los de un hombre al que no veía desde hacía 20 años. Andrei Lavrentiev. Su padre. El mismo hombre que una mañana cualquiera, cuando ella apenas tenía 5 años, salió por la puerta para comprar tabaco y simplemente nunca regresó, dejándolas a ella y a su madre solas, enfrentadas a un frigorífico vacío y a una montaña de facturas impagadas. Estaba de pie junto a la entrada de servicio, apoyado contra la pared de ladrillo gris del edificio, como si el peso de los años lo hubiera aplastado contra el cemento. El sol de septiembre le daba de lleno en la cara y al principio Yevgenia no lo reconoció. Para ella era solo una silueta a contraluz, un hombre de unos 60 años con una chaqueta descolorida y el pelo corto y canoso. Pero entonces él dio un paso adelante, saliendo de la sombra, y el reconocimiento la golpeó con la fuerza física de un puñetazo en el estómago. Eran los mismos ojos. Esa mirada que ella había buscado en vano entre la multitud durante su infancia. Ahora estaba rodeada de arrugas, surcos profundos que hablaban de una vida que no había sido amable y una extraña fatiga que parecía emanar de cada poro de su piel. Xenia, pronunció él. Su voz era baja, rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Espera, por favor, escúchame. Yevgenia se detuvo en seco. No porque quisiera darle una oportunidad, sino porque sus piernas, traicioneras, dejaron de obedecer a su cerebro. Durante 20 años había ensayado este momento en su cabeza. 20 años afilando las palabras, preparando los insultos, el desprecio, el dolor acumulado que quería escupirle a la cara. Pero ahora que lo tenía enfrente, todas esas palabras se habían evaporado, disueltas en el aire tenso y en el silencio ensordecedor que se había instalado entre los dos. No hay excusas para lo que hice, dijo el padre. Lo dijo con una voz firme, sin temblores melodramáticos, sin lágrimas de cocodrilo. Era una afirmación seca, un hecho consumado. Pero no he venido a hablar de eso. Yevgenia soltó una risa amarga, un sonido que brotó de su garganta sin permiso. Lo miró con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Qué no se trata de eso? ¿En serio? ¿Apareces aquí después de 2 décadas de silencio absoluto para decirme que no se trata de tu abandono? Él no apartó la mirada. No intentó justificarse ni pedir perdón. Simplemente seguía allí parado, inmóvil, como si supiera que tenía el tiempo contado, que poseía exactamente 1 minuto de su atención y que gastarlo en disculpas vacías sería un error estratégico. Mañana, pronunció lentamente, enfatizando cada sílaba para asegurarse de que el mensaje quedara grabado. Cuando salgas del registro civil, se acercará a ti una furgoneta negra. Un monovolumen oscuro con una cinta blanca de boda en el capó. No te subas a ella. Bajo ninguna circunstancia. Yevgenia arqueó las cejas, la incredulidad dando paso a la confusión. Aquello era tan absurdo, tan inesperado,
que por un momento pensó que el anciano había perdido la cabeza. ¿Qué? Que no me suba al coche que vendrá a recogerme, repitió ella, intentando procesar la información. Yo estaré esperando a la vuelta de la esquina, insistió él. Solo confía en mí. ¿Confiar en ti? Yevgenia estalló en carcajadas. Fue una risa histérica, cortante, que resonó en la calle vacía. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena esto? Me abandonaste a mí y a mamá cuando era una niña. 20 años sin una carta, sin una llamada, sin saber si estábamos vivas o muertas. Y ahora apareces la víspera del día más importante de mi vida para decirme una tontería sobre una furgoneta negra. ¿Es una broma macabra? El padre guardó silencio. Su rostro permanecía impenetrable, como una máscara de piedra. No había emociones visibles, ni intentos desesperados de conmoverla. No le tendió la mano suplicando afecto, no dio un paso hacia ella invadiendo su espacio. Solo la miraba con una intensidad urgente, como si supiera que ella no le creería, pero tuviera la obligación moral de decirlo de todos modos. ¿Me has escuchado?, preguntó finalmente, ignorando su ataque de risa y su dolor. Te he escuchado, cortó Yevgenia, recuperando el control de sí misma. ¿Y sabes qué? Quiero que te vayas. No sé por qué has venido. Quizás te ha despertado la conciencia en el lecho de muerte o simplemente te aburrías y querías ver qué fue de la hija que tiraste a la basura. Pero no me interesa. Mañana tengo mi boda, ¿entiendes? Mi boda. Y no pienso gastar ni un minuto más de mi tiempo en ti. Se dio la vuelta con un movimiento brusco de su cabello y caminó hacia la entrada del edificio de oficinas. Sus pasos eran rápidos, casi una carrera, huyendo de ese espectro del pasado. El corazón le latía desbocado, la sangre le golpeaba en las sienes como un martillo. Le temblaban las manos tanto que tuvo que intentar pasar la tarjeta por el torno de seguridad 3 veces antes de que la luz verde se encendiera. Su padre no la llamó. No corrió tras ella suplicando perdón. Cuando Yevgenia se giró una última vez junto a las puertas del ascensor, su silueta seguía allí, junto a la entrada, inmóvil. Él simplemente se quedó quieto, mirándola marcharse, como un centinela olvidado. Luego, vio cómo se daba la vuelta y se alejaba lentamente, arrastrando los pies, desapareciendo en la jungla de asfalto de la ciudad. Yevgenia subió a la oficina como un autómata, saludó con un gesto vago a la recepcionista y se encerró en el baño. Se sentó sobre la tapa del inodoro y escondió el rostro entre las manos heladas. No lloraba. El shock era demasiado profundo para las lágrimas. Solo intentaba calmar su respiración, que salía a trompicones. Furgoneta negra. Cinta blanca. No te subas. Las palabras rebotaban en su cráneo. ¿Qué clase de delirio paranoico era ese? ¿Qué estaba intentando hacer? ¿Arruinarle el día? Sacó el teléfono del bolso con movimientos torpes y miró la pantalla. En el fondo de pantalla sonreía Maxim, su prometido, su futuro marido, su roca. Mañana, exactamente a las 11 de la mañana, se convertirían en marido y mujer ante la ley y ante el mundo. Y ninguna furgoneta negra, ni ningún padre desaparecido y posiblemente demente, le arruinarían ese día. Se pasó la mano por la cara, se arregló el pelo frente al espejo, forzó una sonrisa y salió del baño dispuesta a fingir que nada había pasado. Xenia, ¿por qué estás tan pálida?, le preguntó su colega Oksana al encontrarla junto al dispensador de agua. Todo bien, son solo los nervios,
mintió ella con facilidad. Ya sabes, por mañana. Te entiendo, dijo Oksana compasiva. Yo antes de mi boda no dormí en 3 noches. Pero luego todo se calma. Ya verás. Yevgenia asintió y se refugió en su despacho. El resto del día pasó como en una neblina densa. Intentaba concentrarse en las hojas de cálculo, en los correos electrónicos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a ese encuentro en la calle. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente hoy? Por la noche, cuando Yevgenia regresó a casa, vio que Maxim ya estaba allí. Estaba sentado en la cocina, con la luz tenue de la campana extractora iluminando su perfil. Miraba algo en el móvil con el ceño fruncido, una expresión de preocupación que borró al instante cuando la oyó entrar. Hola, dijo ella, besándole en la mejilla, notando la tensión en su mandíbula. ¿Ha pasado algo? No, no, todo bien, respondió él demasiado rápido, guardando el móvil en el bolsillo. Solo que ha llamado mamá. Ha empezado otra vez con lo del banquete. Dice que deberíamos haber elegido un restaurante más grande, que este no está a la altura de la familia. Yevgenia sonrió con resignación, dejando las llaves en el cuenco de la entrada. Irina Chernova, la madre de Maxim, era una fuerza de la naturaleza, una mujer dominante y obstinada que no aceptaba un no por respuesta. Desde que Maxim le propuso matrimonio, ella había intentado controlar cada aspecto de la boda como si fuera una operación militar. La elección del vestido, el menú, la lista de invitados, la música, metía las narices en todo con la excusa de ayudar. Maxim, es nuestra boda, le recordó Yevgenia suavemente, masajeándole los hombros. No la suya. Lo sé, suspiró él, dejándose caer hacia atrás contra sus manos. Es solo que ella es así. Bueno, olvídalo. Mañana todo saldrá genial. Él se giró, la abrazó por la cintura y Yevgenia se apretó contra su pecho, buscando seguridad. Su Maxim. Cálido, fiable, predecible. El hombre que hace 3 años irrumpió en su vida y le devolvió la fe en el amor. Exitoso, seguro de sí mismo, con su propio negocio de construcción heredado de su padre. No eran millonarios, pero vivían cómodamente. Maxim, empezó Yevgenia en voz baja, con el miedo del encuentro matutino todavía vibrando en su voz. ¿Y si mañana algo saliera mal? ¿Qué quieres decir? Él se apartó ligeramente y la miró a los ojos con preocupación genuina. ¿Qué es algo? No sé, simplemente, a veces surgen imprevistos, cosas que no podemos controlar. Senia, ¿de qué hablas? ¿Tienes fiebre prematrimonial? No, rió ella sin ganas. No, ¿qué dices? Son solo los nervios. Tonterías. No le contó lo de su padre. ¿Para qué? ¿Para estropearle el humor a Maxim la víspera de la boda con historias de fantasmas del pasado? ¿Para qué empezara a hacer preguntas incómodas? Cenaron algo ligero, vieron una película sin prestarle atención y Maxim se fue a casa de su madre para pasar la noche. La tradición mandaba no ver a la novia antes del registro civil. Yevgenia se quedó sola en el piso silencioso. Tardó mucho en dormirse. Yacía en la oscuridad, mirando las sombras en el techo, repitiendo en su cabeza las palabras de su padre como un mantra maldito. Furgoneta negra, cinta blanca. No te subas. ¿Por qué lo había dicho con tanta seguridad, sin una pizca de duda?
A la mañana siguiente, Yevgenia se despertó con el sonido estridente de la alarma. Las 7 en punto. El día de la boda había llegado. Se quedó un momento en la cama, sintiendo la mezcla explosiva de nervios, adrenalina y expectación. Maxim no estaba, la casa estaba tranquila. Se dio una larga ducha caliente, dejando que el agua lavara sus miedos. Se secó el pelo, se hizo unas ondas suaves con las tenacillas y se maquilló con cuidado, resaltando sus ojos. El vestido colgaba de la percha junto a la ventana, bañado por la luz de la mañana. Era blanco, elegante, de líneas sencillas, sin excesos ni pomposidad. A Yevgenia no le gustaban los trajes de princesa, prefería lo lacónico, lo auténtico. A las 9 llegó su amiga Lena, la testigo, como un torbellino de energía. Trajo el ramo, una botella de champán y muchas palabras de entusiasmo que llenaron el piso de risas. «Estás preciosa. Maxim se va a caer de espaldas cuando te vea», exclamó Lena. Yevgenia sonrió, y por un momento se olvidó de la advertencia. Bebieron una copa, se hicieron fotos, Lena ayudó a fijar el velo. Todo era perfecto. Luego llegó el coche oficial, blanco, decorado con cintas y flores. El cortejo nupcial estándar. Todo iba según el plan. El registro civil estaba en el centro de la ciudad, un antiguo palacete imponente. Cuando llegaron, la entrada ya estaba llena de gente. Maxim la esperaba en la escalinata, alto y apuesto en su traje negro. Cuando ella bajó del coche, él la miró como si fuera lo único que existía en el mundo. La ceremonia fue un borrón de emociones felices. Votos, anillos, el beso, los aplausos. Al salir, bajo una lluvia de confeti y gritos de alegría, los invitados empezaron a dispersarse hacia los coches para ir al banquete. El fotógrafo se llevó a Maxim unos metros más allá para discutir algo sobre la ruta. Yevgenia se quedó sola un instante en la acera, sonriendo, con su pequeño bolso blanco en la mano. Y entonces, como si la realidad se rasgara, sucedió. Una furgoneta negra, un monovolumen oscuro y elegante, se deslizó silenciosamente y se detuvo justo a su lado. En el capó brillaba una inmaculada cinta blanca. El corazón de Yevgenia dejó de latir. El tiempo pareció detenerse en ese preciso instante. El ruido de las felicitaciones, el claxon de los coches que partían, las risas de los invitados, todo se desvaneció en un zumbido sordo de fondo. Yevgenia se quedó petrificada, con los ojos clavados en el vehículo oscuro que tenía delante. Era exactamente como su padre lo había descrito. No había margen de error, no había posibilidad de coincidencia. Una furgoneta negra. Una cinta blanca en el capó. La profecía del hombre que la abandonó se materializaba ahora en cromo y metal frente a sus ojos. Un frío intenso le recorrió la columna vertebral, un escalofrío que nada tenía que ver con la brisa de septiembre. De la puerta del conductor se bajó un hombre. Vestía un traje oscuro impecable, pero genérico, el uniforme de los chóferes profesionales que se alquilan por horas. Rodeó el vehículo con pasos medidos y se detuvo frente a ella, asintiendo con una cortesía ensayada. «¿Yevgenia Lavrentieva?», preguntó. No era una pregunta real, era una confirmación. Ella asintió levemente, incapaz de articular palabra, sintiendo que la garganta se le cerraba. «Nos han dado instrucciones para que vaya usted por separado», explicó el chófer con una voz plana, carente de cualquier emoción humana. «Maxim Alexandrovich llegará más tarde en otro coche».
Dijo que es una sorpresa para la novia. Una sorpresa. La palabra resonó en la mente de Yevgenia con un eco siniestro. El conductor extendió la mano y abrió la puerta corredera trasera de la furgoneta. El interior era lujoso, con asientos de cuero beige y una iluminación tenue. Pero lo que hizo que el estómago de Yevgenia diera un vuelco no fue el lujo, sino la ocupante. Había una mujer sentada en el asiento trasero. No era ninguna pariente, ni una amiga, ni nadie que Yevgenia hubiera visto jamás. Era una mujer de unos 50 años, elegante de una manera severa, con un traje de chaqueta gris acero y el pelo corto peinado hacia atrás. Sobre sus rodillas descansaba un maletín de piel y en el asiento a su lado, una carpeta abierta con documentos. «Buenas tardes», dijo la mujer, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Me llamo Natalia Bariseva. Soy la abogada de la familia. Tenemos que discutir un par de trámites legales menores mientras vamos de camino al restaurante. No nos llevará mucho tiempo, es pura burocracia». Yevgenia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo su interior gritaba en señal de alarma. Cada célula de su cuerpo estaba en estado de pánico. Todo lo que había dicho su padre era una verdad absoluta y aterradora. La furgoneta negra. La cinta blanca. La abogada. Los documentos. Yevgenia la llamó la mujer desde el interior del vehículo, frunciendo ligeramente el ceño ante la inmovilidad de la novia. ¿Está todo bien? Suba, por favor, tenemos un horario que cumplir. Yevgenia se giró bruscamente, buscando desesperadamente a alguien, a cualquiera. Maxim seguía lejos, a unos 50 metros, gesticulando con el fotógrafo, de espaldas a ella. Lena había desaparecido, probablemente subiéndose a otro coche con las damas de honor. Los invitados se dispersaban como hormigas. Nadie estaba mirando. Nadie veía que la novia estaba a punto de ser engullida por una trampa. Y entonces, la voz de su padre resonó en su memoria, no como un recuerdo lejano, sino como una orden imperativa. No te subas. Bajo ninguna circunstancia. Yevgenia dio un paso atrás, alejándose de la puerta abierta como si fuera la boca de un lobo. Perdone, dijo con voz temblorosa, improvisando sobre la marcha. Yo, tengo que coger una cosa que se me ha olvidado. Un momento. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó rápidamente de la furgoneta. No corrió, sabía que correr llamaría la atención y podría provocar una reacción. Simplemente caminó a paso muy rápido, con el corazón golpeándole las costillas, rodeando el edificio del registro civil. Dobló la esquina hacia una calle lateral menos transitada, rezando para que él estuviera allí. Y allí estaba. Apoyado en un viejo Lada gris, con los brazos cruzados y la mirada fija en la esquina por la que ella acababa de aparecer, estaba su padre. Sus miradas se cruzaron y en ese intercambio silencioso, Yevgenia lo entendió todo, él sabía que esto iba a pasar. Él lo sabía con certeza matemática. Vámonos, dijo el padre, abriendo la puerta del copiloto sin hacer preguntas. Te lo explicaré todo por el camino. Yevgenia se subió al coche, hundiéndose en el asiento desgastado. Miró por el retrovisor y vio cómo la furgoneta negra arrancaba y se alejaba en dirección contraria. Se habían ido. Sin ella. Se habían dado cuenta de que el pájaro había volado. Andrei arrancó el motor, que tosió un poco antes de ponerse en marcha, y salió suavemente hacia el tráfico de la ciudad. Guardaba silencio.
No la presionaba, no le decía te lo dije. Solo conducía. Yevgenia miraba por la ventana, viendo pasar los edificios borrosos a través de las lágrimas de tensión que empezaban a acumularse en sus ojos. Le temblaban las manos sobre el regazo, arrugando la tela de su inmaculado vestido de novia. ¿Cómo lo sabías?, logró preguntar finalmente, con un hilo de voz. Su padre metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta vieja y sacó una hoja de papel doblada en 4. Se la tendió sin apartar la vista de la carretera. Léelo. Yevgenia desdobló el papel con dedos torpes. Era la impresión de una solicitud de servicio de transporte, un documento interno de una empresa. Sus ojos escanearon los datos. Fecha: hace una semana. Cliente: Frankensold S.L. Descripción del vehículo: furgoneta negra sin logotipos corporativos. Ruta: recogida en registro civil, parada en zona industrial, destino final restaurante. Pero lo que hizo que se le helara la sangre fueron los comentarios al final de la hoja, escritos en letra pequeña: la novia viaja sola. En el coche habrá una abogada con documentos para firma. El conductor no debe intervenir ni hacer preguntas. Confidencialidad total. Yevgenia leyó las líneas 3 veces, intentando encontrar otro significado, pero era imposible. Levantó la vista hacia su padre, buscando respuestas en su perfil cansado. ¿Qué significa esto?, preguntó, aunque una parte de ella ya empezaba a sospechar la horrible verdad. Significa, respondió Andrei con una calma que contrastaba con el caos emocional de su hija, que querían secuestrarte legalmente. Querían llevarte a un lugar tranquilo, lejos de testigos, y obligarte a firmar papeles bajo presión. Mientras todos los invitados bebían champán en el restaurante y el novio te esperaba pensando que era una sorpresa de su madre, tú estarías encerrada en ese coche con una abogada experta en manipulación. Para cuando alguien se diera cuenta de tu ausencia, ya habrías firmado tu sentencia y sería demasiado tarde. Yevgenia sintió un escalofrío profundo. ¿Quién pidió este coche?, susurró. Andrei apretó las manos sobre el volante, los nudillos blancos. Tu flamante suegra, dijo con desprecio. Irina Chernova. Yevgenia miró de nuevo la hoja. Prime Kensalte S.L. ¿Estás seguro?, preguntó, aferrándose a un último hilo de esperanza. Comprobé al cliente, asintió Andrei. Esa empresa pantalla está registrada a nombre de Irina. La abrió hace 2 años y apenas tiene actividad. La usa para operaciones sucias que no quiere vincular a su nombre real. Yevgenia escuchaba, paralizada. Irina. La mujer que le había regalado unos pendientes de perlas. La mujer que en las cenas familiares la llamaba hija y brindaba por su felicidad. Todo era mentira. ¿Cómo viste esta solicitud?, preguntó, necesitando entender la mecánica de su salvación. Trabajo como despachador en el Trans, explicó él. Es la empresa de transporte que contrataron. Atendemos a clientes VIP, bodas, eventos. Cuando vi esa nota sobre la novia viajando sola y los documentos, mi instinto se disparó. Me olió mal. Demasiado extraño, demasiado específico. Comprobé la fecha, el nombre de la novia. Yevgenia Lavrentieva. Mi hija. Decidí comprobar si eras tú. Xenia, sé que no tengo derecho a aparecer en tu vida después de lo que hice, pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo te caminaban hacia el matadero. No había dramatismo en su voz, solo la sequedad de los hechos. Empecé a indagar,
continuó Andrei, girando el volante para tomar una avenida más tranquila. Busqué información sobre su hijo, Maxim Chernov. Levanté datos públicos sobre su negocio de construcción. Yevgenia, él tiene problemas. Problemas muy graves. El corazón de Yevgenia se detuvo un instante. ¿Qué problemas? Deudas, sentenció su padre. Grandes deudas. Millonarias. Su empresa pidió créditos masivos hace 2 años para expandirse. Varios proyectos grandes fracasaron, los inversores se retiraron. Maxim se quedó con obras sin terminar y créditos que no puede pagar. Los bancos exigen la devolución inmediata. Si no encuentra dinero en los próximos 6 meses, irá a la quiebra total y perderá todo, incluso su reputación. No puede ser, negó Yevgenia, sacudiendo la cabeza. Maxim no me ha dicho nada. Me lo habría dicho, confía en mí. Quizás no quería preocuparte, sugirió Andrei con suavidad. O esperaba que se solucionara solo, como un milagro. Pero los milagros no existen en las finanzas. Su madre decidió actuar a su manera para salvar el patrimonio familiar. ¿Qué documentos quería ella que firmara?, preguntó Yevgenia, sintiendo náuseas. No lo sé con exactitud, admitió el padre. Pero seguramente algo relacionado con obligaciones financieras. Avales personales, poderes notariales, consentimiento de responsabilidad compartida sobre bienes presentes y futuros. Al casarte hoy, tu firma te involucra automáticamente en sus problemas si firmas esos papeles específicos. Te convertirías en codeudora solidaria. Pero, ¿qué me pueden sacar a mí?, preguntó ella, mirando sus manos vacías. Trabajo en compras, mi sueldo es bueno, pero no tengo millones para tapar sus agujeros. Xenia, piensa, le dijo su padre mirándola de reojo. Tienes el piso de 3 habitaciones en el centro que te dejó tu madre en herencia. Y la finca de la abuela, el terreno de 1000 metros cuadrados en las afueras, esa zona que se ha revalorizado tanto últimamente. Yevgenia recordó. El piso valía una fortuna ahora. Y la finca, los promotores se peleaban por esos terrenos. La finca ahora vale unos 2 millones y el piso 5,5, calculó Andrei. En total, 7,5 millones. Eso bastaría para pagar la deuda de Maxim, limpiar su historial crediticio y aún sobraría dinero. Dios mío, susurró, tapándose la boca con la mano. Querían acceder a mis propiedades. Exacto. Los documentos le darían a Maxim, o a su apoderada Irina, el derecho legal a vender tus inmuebles para saldar deudas familiares. Tú firmarías pensando que es un trámite matrimonial y sin saberlo, estarías entregando las llaves de tu herencia. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó ella, con una rabia creciente. Porque formalmente no hay delito, respondió él con la lógica aplastante de la calle. Alquilar un coche y contratar a un abogado no es ilegal. Hasta que no te subieras, no te llevaran y no firmaras bajo coacción demostrable, la policía no haría nada. Se reirían de mí. Tenía que confiar en ti, dijo ella, mirando al hombre que conducía. En el hombre que me abandonó hace 20 años. El padre guardó silencio. El peso de la culpa llenó el habitáculo del coche. Paró el vehículo junto a una pequeña cafetería de barrio, lejos del centro y de los ojos curiosos. Vamos, dijo apagando el motor. Necesitas un café y recomponerte. Luego decides qué hacer. Entraron en el local vacío.
Andrei pidió 2 cafés negros. Yevgenia lo miraba, sintiendo una mezcla tóxica de rabia, gratitud, miedo y curiosidad. ¿Por qué te fuiste?, preguntó de repente, la pregunta que llevaba 20 años quemándole la lengua. Fui débil, dijo él, tomando un sorbo y mirando la taza como si contuviera sus fracasos. El trabajo iba mal, no había dinero, tu madre me reprochaba mi falta de ambición. No pude soportar la presión. Fui un cobarde y huí. Es lo peor que he hecho en mi vida y lo pagaré hasta que me muera. ¿Y ya está? ¿Simplemente huiste? Y ya está. No hay excusas, no hay historias heroicas. Solo cobardía. Yevgenia apretó la taza caliente entre sus manos. Esa honestidad brutal la calmaba más que cualquier disculpa llorosa. Mamá murió hace 10 años. Cáncer. Tú ni lo sabías. Lo sabía, respondió él en voz baja, con la mirada perdida. Me enteré 6 meses después por viejos conocidos del barrio. Quise ir al cementerio, pero no me atreví. No tenía derecho a llorarla después de haberla dejado sola. El silencio se instaló entre ellos, denso pero no hostil. ¿Y ahora qué hago?, preguntó Yevgenia, volviendo al presente. Vuelvo con Maxim y le digo, hola cariño, ¿tu madre quería estafarme y robarme mi herencia? Es tu elección, dijo Andrei. Pero tienes derecho a exigir explicaciones. Tienes derecho a la verdad antes de empezar tu vida con él. Yevgenia sacó el teléfono. 12 llamadas perdidas. 8 de Maxim. 3 de Lena. Mensajes de pánico. Maxim se estará volviendo loco, murmuró. Todos esperan en el restaurante. Debo llamar. Llama, asintió su padre. Pero piensa muy bien qué vas a decir. No le des ventaja a Irina. Ella marcó con dedos temblorosos. Maxim contestó al primer tono, casi gritando. Seña. Dios mío, ¿dónde estás? Me iba a volver loco. ¿Te ha pasado algo? Estoy bien, dijo ella con frialdad, cortando su histeria. Maxim, tengo que hablar contigo. Urgentemente y a solas. ¿Qué ha pasado? Lena dice que desapareciste de la nada. Maxim, ¿sabías que tu madre encargó un coche aparte para mí? ¿Con una abogada dentro y documentos preparados? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado, lleno de estática. ¿Qué?, logró decir Maxim finalmente, y su voz sonaba genuinamente confundida. ¿Qué coche? ¿Qué abogada? ¿De qué estás hablando? Una furgoneta negra, explicó Yevgenia. Tu madre la pidió a través de su empresa fantasma. Yo no sabía nada, dijo él, y el pánico en su voz era real. ¿Estás segura, Xenia? Te juro por mi vida que no tenía ni idea. Yevgenia notó la confusión, el shock. Tu madre lo hizo, Maxim. ¿Lo hizo a tus espaldas? ¿Tienes deudas? ¿Deudas grandes del negocio? El silencio se hizo aún más denso, casi sólido. ¿Cómo lo sabes?, preguntó él finalmente, con voz derrotada. Sí, hay problemas. Graves. Iba a decírtelo, lo juro. No quería estropear el día más feliz de nuestras vidas. Y tu madre lo sabía, afirmó ella. Claro que lo sabía. Intentaba ayudarme, buscaba inversores desesperadamente. Pero te juro que no sabía lo del coche y la trampa. Yevgenia cerró los ojos y exhaló.
Maxim no mentía. Era un peón en el juego de su madre. Mándame la ubicación de donde estás, dijo Maxim con urgencia. Voy ahora mismo. Ven, ordenó ella. Pero ven solo. Sin tu madre. 20 minutos después, la puerta de la cafetería se abrió de golpe. Maxim entró con el rostro desencajado, la corbata aflojada y el sudor perlando su frente. Sus ojos barrieron el local hasta encontrar a Yevgenia sentada en la esquina más alejada. Corrió hacia ella, pero se detuvo en seco al ver al hombre sentado a su lado. Un hombre mayor, con ropa desgastada, que lo miraba con una mezcla de evaluación y desconfianza. ¿Quién es?, preguntó Maxim, señalando a Andrei, confundido por la extraña compañía. Mi padre, respondió Yevgenia con voz firme. Él es quien me avisó sobre el coche. Trabaja en la empresa de transporte. Vio la solicitud, leyó la letra pequeña y entendió que era una trampa para despojarme de todo. Maxim se dejó caer en la silla vacía, pálido como un fantasma. Miró a Andrei y luego a Yevgenia, tratando de procesar la información. No lo sabía, repitió, y su voz se quebró. Xenia, tienes que creerme. Jamás permitiría algo así. Pero, las deudas existen. Son reales. 5 millones. El banco exige la devolución inmediata. Si no pago en 6 meses, embargarán la empresa, los camiones, todo. Lo perderé todo. Y tu madre decidió que yo podía ser la solución rápida, dijo Yevgenia, sin rodeos. Mis propiedades. Mi herencia. Hablaré con ella, dijo Maxim, apretando los puños sobre la mesa. Ahora mismo. Esto se acaba aquí. Hablaremos, corrigió Yevgenia, poniéndose de pie. Pero quiero garantías. Quiero ver esos documentos que ella iba a darme. Quiero que me mire a los ojos y me lo explique. Los verás. Lo prometo. Vamos al restaurante. Ella está allí, actuando como si nada hubiera pasado. Salieron de la cafetería y se subieron al coche de Maxim, un sedán decorado con cintas que ahora parecían una burla. Andrei lo siguió en su viejo Lada, manteniéndose a una distancia prudente pero constante, como un guardián silencioso. El trayecto hasta el restaurante Salón Dorado fue tenso. Nadie habló. El aire dentro del coche estaba cargado de electricidad estática. Al llegar, la escena era surrealista. Los invitados estaban dentro, bebiendo cócteles, riendo, esperando el banquete. La música suave flotaba en el aire. Maxim y Yevgenia entraron y el salón estalló en aplausos. ¡Vivan los novios!, gritaron algunos. Tuvieron que forzar sonrisas, saludar con la mano, fingir que todo era perfecto. En la mesa presidencial de los familiares, Irina Chernova estaba sentada como una reina, con su vestido de seda beige y su collar de perlas, sonriendo imperturbable. Pero su sonrisa perfecta vaciló, solo una fracción de segundo, al ver entrar a Andrei detrás de la pareja. Sus ojos se entrecerraron. Reconoció el peligro. Maxim, susurró Yevgenia al oído de su marido, manteniendo la sonrisa falsa para la galería, pide una sala privada. Ahora. Tenemos que hablar con tu madre lejos de este circo. Maxim asintió y habló con el maitre. Fueron conducidos a una sala pequeña, reservada para reuniones íntimas, lejos del bullicio de la fiesta. Irina entró la última, aparentemente tranquila, pero con los músculos del cuello tensos.
Cerró la puerta tras de sí y se cruzó de brazos. ¿Qué pasa?, preguntó con tono de reproche. Los invitados esperan el primer plato. Esto es una falta de educación. Mamá, dijo Maxim, y su voz era baja y peligrosa. ¿Tú pediste la furgoneta negra para Yevgenia? ¿Esa con la abogada dentro? Irina no parpadeó. Sostuvo la mirada de su hijo con una arrogancia helada. Sí. ¿Y qué? Quería que fuera cómoda, que tuviera un momento de tranquilidad. Y Natalia es la abogada de la familia de toda la vida. Pensé que sería un buen momento para que firmarais unos papeles estándar y os quitarais eso de encima. ¿Qué papeles?, preguntó Yevgenia, dando un paso al frente. Formalidades, querida, respondió Irina con condescendencia. Consentimiento de bienes gananciales, poderes administrativos. Lo normal en familias con patrimonio que proteger. Mentira, dijo Andrei. Su voz, aunque no era fuerte, cortó el aire como un cuchillo. Salió de la sombra de la esquina donde se había mantenido. Irina se giró hacia él, midiéndolo de arriba a abajo con desprecio. ¿Y usted quién es? ¿El chofer? Soy el hombre que vio su solicitud de transporte, respondió Andrei, sacando la hoja arrugada de su bolsillo. Con los comentarios específicos que usted, o su asistente, escribieron, la novia viaja sola, el conductor no interviene, confidencialidad absoluta. Eso no son formalidades estándar, señora. Eso es un secuestro planificado. Irina calló un momento. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, evaluando la situación. Luego, soltó una risita seca, carente de humor. ¿Y qué?, espetó, dejando caer la máscara de suegra perfecta. Maxim está al borde de la quiebra. Se hunde. Intenté salvar lo que queda del legado de su padre. Si estáis casados, ella es su mujer. Debe compartir la responsabilidad, ¿no? Para eso es el matrimonio. ¿Engañándome para que firme?, preguntó Yevgenia con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. ¿Usted cree que yo aceptaría voluntariamente cargar con millones de deuda y poner en riesgo el techo de mi madre si supiera la verdad? El matrimonio es un negocio, niña ingenua, dijo Irina con desdén. Si quieres al hombre, asume sus cargas. Mamá, basta, gritó Maxim, golpeando la mesa de madera maciza con tal fuerza que un jarrón tembló. Has cruzado todos los límites. Has intentado estafar a mi mujer el día de nuestra boda. Eres un débil, Maxim. Escupió Irina y su rostro se contorsionó de ira. Siempre lo has sido. Intento salvarte porque tú no puedes hacerlo solo. Te vas a hundir y nos vas a arrastrar a todos. Esto se llama estafa, intervino Andrei con calma. Y se puede ir a la cárcel por ello. Tenemos la solicitud, al conductor que testificará y a testigos que vieron la furgoneta. Es un intento de fraude en toda regla. Irina dejó de sonreír. El color abandonó su rostro. Miró a Andrei, luego a Yevgenia y finalmente a su hijo. Vio el frente unido contra ella. ¿Me estáis amenazando?, preguntó en un susurro. Estoy constatando hechos, dijo Andrei. Yevgenia tiene pruebas suficientes para hundirla. Si no dejas de inmiscuirte en nuestras vidas, dijo Yevgenia, acercándose a ella hasta invadir su espacio personal, iré a la policía con todo esto. Haré que todo el mundo sepa quién es realmente Irina Chernova.
Y yo corto toda relación comercial contigo, añadió Maxim, mirándola con una decepción profunda. Ya no tienes nada que ver con mi empresa. Estás fuera. De todo. Irina se levantó, temblando de furia contenida. Sus ojos brillaban con lágrimas de rabia y orgullo herido. Os arrepentiréis, Ciceo. Cuando el banco os lo quite todo, cuando estéis en la calle pidiendo limosna, veréis que yo tenía razón. Veréis que el amor no paga las facturas. Dio media vuelta, abrió la puerta de un tirón y salió de la sala, sus tacones resonando furiosamente en el pasillo mientras abandonaba el restaurante y, simbólicamente, la vida de su hijo. Maxim, Yevgenia y Andrei se quedaron en silencio en la pequeña sala. La tensión se disipó lentamente, dejando un cansancio profundo. Gracias, le dijo Yevgenia a su padre, rompiendo el silencio. Nos has salvado. De verdad. Solo hice lo que debía hacer un padre, aunque fuera con 20 años de retraso, dijo Andrei con humildad. Cuídaos mucho. Andrei se marchó discretamente por la puerta de servicio, dejando a la pareja regresar a su banquete. Fue una celebración extraña. Los invitados comían y bebían, ajenos al drama que acababa de ocurrir. Maxim y Yevgenia bailaron el vals, se sonrieron para las fotos, pero sus ojos compartían un secreto, acababan de sobrevivir a su primera guerra. Se tenían el uno al otro y, por primera vez, no había secretos entre ellos. A la mañana siguiente, el teléfono de Maxim sonó temprano. Era la abogada, Natalia Bariseva. Su voz sonaba tensa. Quería reunirse. Maxim y Yevgenia llamaron a Andrei y los tres se encontraron con ella en una cafetería neutral. Quiero disculparme, dijo Natalia nada más sentarse, sin pedir ni un café. Irina me engañó. Me dijo que era un acuerdo pactado entre ambas familias, una estrategia fiscal. Cuando anoche me llamó gritando, exigiéndome que destruyera los documentos y las pruebas digitales, entendí que me estaba usando como peón en una estafa. No voy a arriesgar mi licencia por su vendetta personal. Aquí están las copias. Natalia deslizó una carpeta sobre la mesa. Maxim y Yevgenia leyeron los papeles con horror. Eran una trampa mortal, diseñada con precisión quirúrgica, avales ilimitados, poderes notariales irrevocables sobre los bienes presentes y futuros de Yevgenia, cláusulas de asunción de deuda solidaria. Si Yevgenia hubiera firmado aquello en la furgoneta, habría perdido su piso y la finca en cuestión de meses. Y hay algo más, advirtió Natalia, bajando la voz. He revisado los estatutos de tu empresa, Maxim. Irina posee el 20% de las acciones. Fue una inyección de capital que hizo hace 3 años, ¿recuerdas? Sí, pero nunca ejerció control, dijo Maxim, frotándose la sien. Pues ahora puede hacerlo. Con ese 20%, puede bloquear decisiones estratégicas como la venta de activos importantes para pagar deudas. Si intentas vender propiedades de la empresa para salvarte, ella puede impugnarlo y paralizarte hasta que el banco ejecute el embargo. Maxim palideció. Estaba atrapado. Su madre tenía la mano en el cuello de su empresa y estaba dispuesta a apretar. Pero Yevgenia y su padre intercambiaron una mirada. Andrei, con su experiencia de años viendo triquiñuelas legales y contratos dudosos en el mundo del transporte, vio una salida. Hay que vender el edificio sin terminar, sugirió Andrei. Tienes un proyecto a medias, ¿verdad? Véndelo tal cual a otra constructora.
Con eso cubres la deuda bancaria inmediata y te quitas la soga del cuello. Pero necesito el consentimiento de mi madre por su 20%, dijo Maxim derrotado. Ella bloqueará la venta solo para vernos sufrir. Lo dijo anoche. No si demostramos que ella actuó de mala fe contra los intereses de la empresa y de sus socios, intervino Natalia, cuyos ojos brillaban ahora con la determinación de quien quiere limpiar su nombre. Con estos documentos de intento de fraude que tengo aquí, con la prueba de que intentó estafar a la esposa del socio mayoritario para cubrir las deudas de la empresa de forma ilegal, podemos demandarla. Podemos solicitar al juez su expulsión forzosa de la sociedad por conducta desleal y perjudicial. Era una jugada arriesgada, una declaración de guerra total. Preparad la demanda, dijo Yevgenia, tomando la mano de Maxim. No vamos a dejar que gane. Pasaron 3 días frenéticos preparando el caso. Natalia redactó una demanda brutal, exponiendo cada maniobra de Irina. Cuando todo estuvo listo, citaron a Irina. No en un juzgado, sino en la oficina de Maxim. Ella llegó con aire de suficiencia, esperando que su hijo se arrastrara pidiendo perdón. En su lugar, se encontró con una carpeta llena de pruebas incriminatorias y la amenaza muy real de un caso penal por intento de estafa y coacción. Tienes 2 opciones, mamá, dijo Maxim, con una voz que ya no era la del hijo obediente, sino la de un hombre de negocios implacable. O firmas tu salida voluntaria de la empresa ahora mismo, a cambio de una compensación justa por tus acciones, o presentamos esto en el juzgado mañana por la mañana. Y te aseguro que la prensa se enterará de cómo la respetable Irina Chernova intentó secuestrar y estafar a su nuera el día de su boda. Irina leyó los papeles. Vio las declaraciones juradas del conductor, de Natalia, de Andrei. Vio su reputación pendiendo de un hilo. Su arrogancia se desmoronó como un castillo de naipes. Sin decir una palabra, sacó su pluma de oro, firmó la renuncia a sus acciones, cogió su cheque de compensación y salió de la oficina. Desapareció de sus vidas, derrotada por su propia codicia. Maxim vendió el edificio inacabado la semana siguiente. Con el dinero, pagó al banco hasta el último céntimo. Salvó su negocio, salvó su matrimonio y, lo más importante, se salvó a sí mismo. La calma llegó, como suele hacerlo después de la tormenta más violenta, dejando un aire limpio y una claridad nueva en la vida de los recién casados. Las deudas estaban pagadas, la empresa de Maxim comenzaba a recuperarse lentamente pero con cimientos sólidos, y la sombra de Irina Chernova se había disipado, relegada a un pasado que ambos decidieron dejar atrás. Sin embargo, quedaba una cuenta pendiente, una herida antigua que Yevgenia necesitaba examinar antes de poder cerrar el capítulo definitivamente. Semanas después de la batalla legal, Yevgenia llamó a su padre. Se citaron en la misma cafetería de barrio donde él le había revelado la verdad aquel día fatídico. Andrei llegó puntual, con su misma chaqueta desgastada, pero su postura era diferente. Ya no parecía un hombre aplastado por la culpa, sino alguien que había encontrado una pequeña redención. Se sentaron frente a frente, con 2 tazas de café humeante como única barrera. No te perdono que te fueras hace 20 años, le dijo Yevgenia mirándolo directamente a los ojos. Su voz era suave, pero firme. No quería mentirle, ni darle falsas esperanzas de una familia feliz de anuncio de televisión. No puedo olvidar que mamá murió sola, trabajando doble turno para sacarme adelante. No puedo olvidar las noches que esperé en la ventana. Esa cicatriz siempre estará ahí, papá. Andrea sintió,
aceptando el veredicto sin protestar. Bajó la mirada hacia sus manos callosas. Lo sé, Xenia. No espero tu perdón. No me lo merezco. Lo que hice fue imperdonable y viviré con eso cada día que me quede. Yevgenia extendió la mano y, por primera vez en su vida adulta, tocó la mano de su padre. Pero te agradezco que estuvieras ahí ahora, continuó ella. Te agradezco que no te quedaras mirando desde la barrera. Podrías haber seguido escondido, podrías haber dejado que me estrellara, pero elegiste actuar. Me salvaste, papá. A mí y a mi matrimonio. Y eso cuenta. Eso significa algo. Andrei levantó la vista. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, estaban húmedos. Esbozó una sonrisa temblorosa, llena de una gratitud inmensa. Me basta con eso, hija, susurró. Me basta con saber que estás bien y que, por una vez en mi vida, no te fallé. No hubo abrazos de película, ni música de violines. Solo un entendimiento silencioso entre dos adultos que habían sido dañados por la vida y que ahora intentaban sanar. Empezaron a verse de vez en cuando. Un café al mes, una llamada breve para saber cómo estaban. No era una relación perfecta, pero era real. Y para Yevgenia, eso era suficiente. 6 meses después, la vida les dio el regalo definitivo. Yevgenia comenzó a sentirse mareada por las mañanas. La prueba de embarazo confirmó lo que su intuición ya le gritaba. Iban a ser padres. Cuando se lo contó a Maxim, él lloró de alegría, abrazándola como si fuera de cristal, prometiendo ser el padre que él nunca tuvo del todo, un padre presente y honesto. La primera persona a la que Yevgenia quiso llamar, después de Maxim, fue a su padre. Marcó el número con una sonrisa en los labios. Papá, dijo cuando él contestó, tengo noticias. Vas a ser abuelo. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un sonido que parecía un sollozo ahogado. ¿De verdad?, preguntó Andrei, con la voz quebrada por la emoción. Oh, Xenia, eso es maravilloso. Quería que lo supieras, dijo ella. Y quería decirte algo más. No quiero que mi hijo crezca sin conocer a su abuelo. Quiero que seas parte de su vida. Pero con una condición, nunca más huyas. Estaré encantado de conocer a mi nieto, respondió él con firmeza. Y te prometo, por lo más sagrado, que no me moveré de aquí. Si tú me dejas entrar, me quedaré. Te dejo, respondió ella, y al colgar, sintió que el último peso que cargaba en su corazón se desvanecía. La puerta de su vida no se había cerrado para siempre, pero la llave ahora la tenían Maxim y Yevgenia. Ellos decidían quién entraba y quién no, y en cuanto a Irina, las noticias llegaban de vez en cuando a través de conocidos comunes. Se decía que estaba sola en su gran casa vacía, rodeada de sus millones y de su orgullo intacto, pero sin nadie con quien compartirlo. Esperaba que algún día, tal vez, el teléfono sonara. Pero el teléfono permanecía en silencio. Quizás algún día aprendería que el control no es amor y que el dinero no compra la lealtad. Pero eso, como todo en la vida, ya dependía solo de ella. Y así, la furgoneta negra con la cinta blanca se convirtió en una leyenda familiar, una historia que se contaría en el futuro, no para asustar, sino para recordar que incluso cuando la traición acecha en la esquina, la verdad y la valentía siempre encuentran el camino a casa.